Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente, como siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy viernes 7 de agosto de 2020 damos inicio a nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes, a las 8:30 de la mañana, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Cabudare. Estamos ubicados aquí en Cabudare, Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Y bien, vamos a dar inicio a la reflexión de esta mañana. Le hemos titulado Lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y rechazo es el alejarnos y apartarnos de las cosas que sabemos que están mal, que es pecado y que a Dios definitivamente no le agrada. Es decir, debemos apartarnos de aquellas cosas que nos perjudican de una manera directa o indirecta. Así que lo que aborrezco, eso hago, es lo que el apóstol Pablo más adelante, ya lo vamos a mencionar, terminaba diciendo, porque él queriendo hacer las cosas que quería hacer, no las terminaba haciendo, sino que terminaba haciendo lo que él aborrecía. Pero mira lo que dice la palabra en Proverbios 8:13, dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Estamos hablando de que lo que aborrezco, eso hago. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y dice la Escritura también, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y entonces, si nosotros, dice la Escritura que él aborrece todo esto y nosotros aborrecemos todo lo que Dios aborrece, porque para él está mal. Entonces, a veces en la carne nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos guiar haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Pero fíjate lo que dice también, lo que le estaba diciendo acerca de lo que Pablo habla allí, y eso está, vamos a buscarlo, eso está en Romanos 7:15. Vamos a buscar Romanos 7:15, pastora, si usted lo tiene allí, vamos a buscarlo rapidito aquí. Aquí está, ya lo tengo. Romanos 7:15. Miren lo que dice. Estamos hablando de lo que aborrezco, eso hago. Porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando el apóstol Pablo aquí a los romanos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces estamos hablando de lo que aborrezco, eso hago, y debería ser todo lo contrario. No deberíamos hacer lo malo ni practicar el mal, pero lo está diciendo Pablo y lo saco en este contexto. Mire, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y el 19 y el 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted es trabalengua, ¿cómo eso de poder entender? Porque a veces nosotros terminamos haciendo las cosas que no queremos, y esas cosas que están en la carne, aquellas cosas que nos animan a hacer aquellas cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, sabemos que el ser humano se va desarrollando, va creciendo. Y llega un momento en que, bueno, el adolescente pasa una etapa de adolescencia y empieza a tener esos cambios hormonales y empieza qué sé yo, a hacerse más hombre, la voz se pone más gruesa, los vellos empiezan a salir por diferentes partes del cuerpo. Es ese desarrollo normal y por supuesto vienen las hormonas y se aceleran. Pero el hecho de que ya tú vengas en esa etapa no es decir que te vas a quemar y vas a tener relaciones sexuales con cualquiera en el camino. Entonces, esas cosas que a veces queremos, que nuestro cuerpo a veces desea desenfrenadamente, nosotros tenemos que darle un parado. Ya vamos a estar hablando acerca de eso. Pero el apóstol Pablo lo está diciendo y a la final dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué terminamos haciendo nosotros? Porque lo que aborrezco, eso hago. No podemos andar en el camino del mal, de perversidad, en el pecado, para hacer las cosas que Dios aborrece. Así que fíjate, por ejemplo, si nosotros, dice la Escritura, si andamos en el Espíritu, andemos conforme al Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Y aquí es donde venimos y decimos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hoy tú estás practicando que te está apartando de los caminos de Dios? Porque ya hemos hablado de que aborrecer es ese rechazo y es apartarnos y alejarnos de aquellas cosas que nos perjudican. Mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 5:17, ¿no? Porque te habla justamente de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ellos se oponen entre sí. Por eso es que cuando uno a veces echando broma y todo, pero a veces uno viene y se anda en la carnita, ¿verdad? Porque los deseos de la carne van en contra
de los frutos del Espíritu. Nosotros no podemos andar y decir, ando en el Espíritu, doy fruto del Espíritu, pero entonces mis actuaciones demuestran lo contrario. Mis actuaciones demuestran que estoy haciendo justamente, como decía Pablo, lo que aborrezco, lo que no quiero, el pecado. Porque el pecado es la consecuencia de la carne, de lo que hacemos en la carne, de cómo vivimos en la carne. Entonces es importante que nosotros podamos identificar en cada tiempo, en cada momento que nosotros se nos presenten esas situaciones, decir, epa, ¿estoy actuando según la carne o estoy actuando según el Espíritu? ¿Estoy dando fruto del Espíritu o estoy obrando en la carne? Y Pablo lo decía porque él lo está exponiendo de esta manera porque él sabe de las formas y las maneras que la persona puede ser atacada y de la misma manera que él está siendo atacado. Por eso es que en el 24 viene y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿sabes? Si la paga del pecado es muerte, sabemos que el pecado nos lleva a muerte y si nosotros aborrecemos esto, por eso es que él viene y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabía que aún terminaba haciendo las cosas que él aborrecía. En el tiempo de hoy, ¿qué cosas nosotros estamos aborreciendo, pero estamos haciendo? Porque el Señor nos saca de la vida del mundo, en el mundo en que vivíamos. Tal vez tú viviste drogadicción o alcoholismo y te sacó de ese mundo. Pero entendemos que lo que se llama la ansiedad que viene a las personas que transitan este pecado en la maldad de destrucción de su propia vida, llega un momento en donde transita por esa ansiedad de volver a retomar y querer volver a las drogas o al alcohol. Y aquí es donde aplica esta palabra, porque termino haciendo lo que no quiero, lo que aborrezco. Ya el Señor me sacó de aquí, pero mi cuerpo me está incentivando a hacer lo que no debo. Porque una cosa es que yo permita que mis pensamientos, que las palomas vuelen sobre mi cabeza, como dice por allí, que las palomas puedan volar sobre mi cabeza, pero otra cosa es que yo permita que hagan nido sobre ella. Es decir, va a depender de nosotros, esos deseos que nosotros tenemos, para nosotros poderlos apartar y rechazar, aborreciéndolos de tal manera de que nosotros nos hagamos, estemos aprobados delante del Señor. Así es, y fíjate que por lo menos en esos pensamientos, como dice usted, ¿no? Dejar que hagan nido en nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos nosotros aborrecer aquellas cosas que sabemos que no están bien? Y sabemos perfectamente que cuando el Señor nos aparta, nos hace libres de todos esos pecados, luchar contra aquellos, por ejemplo, aquellos que vienen del alcoholismo, aquellos que vienen de la prostitución también, aquellas personas que pueden venir tal vez de la idolatría o aquellos que tal vez puedan venir de adulterio, de ser adulterio. Entonces es algo que sabes que has dejado atrás, que ya eres nueva criatura en Cristo y que no puedes permitir que esas cosas vuelvan nuevamente a ti. Y es difícil, claro, porque tal vez duraste muchos años, ponte que una persona que haya conocido al Señor a los 45 años, por decir algo, y que de repente su vida fue una vida de adulterio o una vida llena de fornicación aún desde los 18, por ponerlo de alguna manera. Cuando vemos el transitar que fue lleno de pecado hasta los 45 años, que viene a conocer al Señor, es bastante fuerte, lo que vivió siempre viviendo en el deseo de la carne. Pero entonces ahora cuando el Señor nos hace libre, cuando ya eres nueva criatura en Cristo, cuando ya sabes que dejas todo eso atrás, ya tienes conciencia de que todo eso fue pecado y que ya cuando tú naciste de nuevo con el Señor, cuando ya eres esa nueva criatura en Cristo, debes dejar todo atrás. Y ahí es donde viene la lucha de vivir en el Espíritu, dar fruto del Espíritu, porque el verdadero cristiano da fruto del Espíritu. No complace los deseos de la carne. Aunque te pueda costar, Dios siempre te va a ayudar y el Espíritu siempre te va a guiar a conducirte a lo que está malo y a lo que está bien. Incluso personas que en la niñez han sido vejadas, ofendidas, abusadas, violadas, abandonados. Es decir, hay una gama, porque las personas dicen, bueno, pero es que yo vengo de esa vida y yo incurrí en el pecado por todo lo que yo viví. Y normalmente las personas que son afectadas, son violadas, son abusadas, viven un trasfondo psicológico y espiritual que les está afectando en su vida, que debe ser tratado, pero principalmente cuando tú conoces de Cristo, viene el amor de Dios a tu vida y a través del amor tú vas a disipar todas esas cosas. Pero esos casos deben ser tratados y aún después tiene que haber una sanidad interior. Claro, aquellas personas que no han sido
afectadas de una manera traumática, en donde un cambio de actitud, se desvían a las drogas, al alcoholismo, a la prostitución, al lesbianismo, a la homosexualidad, es decir, todas esas cosas que conllevan esa vida que pudo tener al principio y al inicio. Mira lo que dice la escritura en 1 Corintios 9, del 23 al 27, porque esto es una carrera, esta es la carrera de la vida, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir corriendo adecuadamente como queremos, y nuestro cuerpo debe estar sometido a servidumbre, así como el corredor, ya lo va a hablar la pastora, está corriendo y está avanzando, pero él tiene que someter a un régimen antes y tiene que someter al cuerpo para poder... Una preparación, y esa es la preparación que el apóstol Pablo, por supuesto, está describiendo allí también en la carta a los Corintios. Sí, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 9, del 23 al 27, dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y era la lucha, ¿no? Pablo decía, yo me imagino esa lucha de Pablo del cuerpo con lo espiritual. Con la mente, con la mente, porque definitivamente, claro. Y por ejemplo, yo me imagino que esa lucha fuerte con las personas que han tenido un mal carácter, personas que sufrieron de ira, que también es pecado, porque la misma palabra te lo dice, los arrebatos de ira. Y cómo luchar para que después que tú ahora eres cristiano, que ya conociste al Señor, que eres nueva criatura en Cristo, tengas que dar los frutos del Espíritu, y que ya no puedes tener esos arrebatos de ira, ya no puedes tener esos momentos de mal carácter, sino que tienes que controlarte y tener dominio propio, como dice la palabra. Son situaciones, porque a veces solamente hablamos de ese pecado visible. Bueno, el adulterio, o tal vez la fornicación, o tal vez la Biblia lo describe también. Pero ¿cómo eres en casa? ¿Quién eres verdaderamente en casa? Porque tal vez ahí estás dando el fruto fuera, y bueno, y te ven el hermanito, lo vemos en la iglesia, eso es un pan de Dios, y vemos la hermanita, eso es un amor y un pan de Dios, pero entonces escucha lo que dice, viví con él. Porque de repente cuando estás en casa, entonces ¿a quién le estás demostrando tú que estás dando los frutos del Espíritu? No necesariamente tiene que ser solamente al mundo, porque tú también le tienes que mostrar a Dios que tu cambio ha sido evidente y que es un cambio radical, porque donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hay sanidad, hay salvación, allí está y se dan los frutos del Espíritu. Y ahí es donde afecta nuestra vida, porque usted lo estaba hablando del chisme, los celos, toda esa, bueno, no lo habló, pero ya lo voy a hablar acá, porque ciertamente estamos hablando de aquellas cosas que aborrezco, eso hago. Fíjate lo que dice Levítico 19, 18 y 17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, es decir, aquel rechazo, aquellas personas que dicen, no, yo ando en luz, pero aborreces a tu hermano, como dice la escritura. No, mi hermano, si tú andas en luz no puedes aborrecer a tu hermano, porque si no todavía anda en tiniebla, dice la escritura. Pero mira lo que dice, porque estamos hablando de lo que aborrezco, eso hago. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás, dice el 18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pero mira, me llama la atención lo que dice el 16, que está más arriba. Eso está en Levítico 19, 16 y 18. Pero mira lo que dice el 16, también acerca de lo que el Señor aborrece. No andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, cuando usted está hablando de todas estas cosas, la ira, el celo, eso también a Dios no le agrada, Dios lo aborrece. Entonces dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces está hablando el Señor, dice todas esas cosas que él aborrece, así que el chismoso también lo aborrece. No caigas en ese pecado. De hecho, las cosas que estamos hablando, porque estamos hablando de lo que aborrezco, eso termino haciendo. Dice la escritura en Proverbios 6 del 16 al 19, que ya lo hablamos, que hay 6 cosas que abomina Jehová y 6 cosas que aborrece y una que abomina su alma al final. Entonces te habla de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, habla de el que tiene manos derramadoras de sangre, el que maquina pensamientos inicuos en su corazón, el que habla, el falso testigo que da testimonio falso de maldad, y aquel que levanta calumnia, aquel que habla y levanta discordia,
entre los hermanos. Entonces, esas cosas Dios los aborrece y abomina su alma también. Entonces, ¿qué estamos haciendo que a Dios no le agrada? Y usted mencionó algo importante, porque también es interesante saber qué cosas nosotros estamos incluyendo, metiendo en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Cuál es esa anatema que nosotros aborrecemos y que a Dios no le agrada que estamos metiendo? Esa anatema, esa maldición que sin saberlo, o a veces no nos damos cuenta, o sabiendo entra la idolatría, la brujería, la hechicería, y eso está entrando en tu casa y en tu hogar. Ah, pero ese es para aquel que hace el mal y la practica. Y después que esté eso adentro, ¿cómo haces para sacarlo? Una vez que llega a los pies de Cristo, tienes que rechazar, tienes que expulsar, tienes que hacer cosas para que Dios se sienta agradado de lo que tú estás haciendo en este tiempo. Lo que aborrezco, eso hago. La pornografía, la computadora, el internet, ¿qué estás metiendo tú en tu casa y en tu hogar que Dios aborrece o que permites con tus hijos o con las personas que están en tu casa y en tu hogar, porque no pones orden en la casa en donde tú vives, donde estás como sacerdote del hogar? Y entonces eso también se afecta. Esas cosas las aborrece Jehová. Por eso es que dice la Escritura que en todo es honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así que la infidelidad también es eso que viene a afectar el hogar y la familia. No, así pastor, que cuidado con esas cosas que Dios aborrece, que estamos metiendo en nuestra casa y en nuestro hogar también. Tal vez alguno se pueda preguntar, pero bueno, pastor, yo le soy fiel a mi esposa, yo soy totalmente fiel, pero veo pornografía, pero es que no puedo echar una miradita así. No, eso es también es pecado. Definitivamente los deseos de la carne van contrarios al espíritu. Y definitivamente allí ya tú estás codiciando, estás viendo, estás haciendo mal, estás metiendo un anatema a tu casa y ya no estás teniendo un lecho purificado sin mancilla. Así que estos son los tiempos en que nosotros debemos ser sabios y saber identificar el momento en que puedas estar cayendo en ese tiempo de caer en los deseos de la carne, porque estos tiempos están dados para eso. La situación que vivimos actualmente está dada para que puedas caer en deseos de la carne, en corrupción, en deseos tal vez de ansiedad. ¿Por qué? Porque personas que caen en ansiedad... La concupiscencia, que son esos deseos exacerbados que te llevan a un nivel de perdición total, en donde no tienes el discernimiento de las cosas, pero que sabes que son muy elevadas, excitantes, que te llevan al mal camino. Y las personas que caen en la ansiedad, que tal vez puedan llevarte a caer nuevamente en el alcoholismo. Hay personas que son cristianos y que anteriormente su debilidad era el alcoholismo y que ahora en este tiempo han vuelto a caer en alcoholismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, el tiempo de la ansiedad. Por eso es que decimos que estos tiempos están dados para esa situación. Porque lo que hago, lo que aborrezco, termino haciendo. Yo sé que no puedo, pero no puedo controlar mi carne, no puedo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, sí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, para los cristianos, hoy hay vigilia. Así que lo que aborrezco, eso hago. No, aquí lo que me agrada, eso hago. Ese es para el mundo, que termina haciendo lo que sabe que no quiere hacer, pero lo termina haciendo. Eso lo dijo Pablo, no lo estoy diciendo yo. No es decir, pastor, ese trabalengua no entiende lo que quiere decir. Pero yo sé que usted que está oyendo, entiende lo que nosotros le queremos decir, para que usted termine haciendo lo que el Espíritu le dice que usted tiene que hacer. Por eso es que cuando los discípulos, los apóstoles se movían y caminaban, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se les aparecía y les decía, no vaya por aquí, sino por aquí. No es lo que tú quieras, es lo que el Espíritu te dice que debes hacer. Y el Espíritu es contrario a la carne. Y si es contrario a la carne, siempre te va a decir que haga las cosas buenas. Ya para finalizar, estamos hablando de lo que aborrezco, eso hago. Lo que terminamos haciendo es lo que no nos agrada. Fíjate, David pecó, sabía y no quería, pero se dejó inmiscuir, entró en la carne, codició a esa mujer y la hizo para sí. Estamos hablando de Betsabé, estamos hablando del caso de Jonás, el profeta, que sabiendo y oyendo la voz de Dios, lo que Dios le quiso o lo que Dios le dijo, él hizo lo que no quería, pero a la final hizo lo que él sí quería en realidad, y era que irse camino contrario a lo que Dios le dijo para dónde tenía que ir. Y Dios le dijo, anda a Nínive y predica esta palabra de arrepentimiento. Y él se fue por otro lado. ¿Vamos a encontrar personas así? Claro que vamos a encontrar personas así. Lo que aborrezco, eso termino haciendo. Pedro terminó negando al maestro. Pedro terminó negando a Jesús. No lo quería negar,
pero lo negó, porque al principio él le dijo, yo moriré por ti, yo hasta dónde voy, yo soy capaz de llegar para defenderte a ti. Y fíjate, terminó negándolo. Es decir, terminamos haciendo lo que aborrecemos y lo que no queremos hacer, lo terminamos haciendo. Así que ya hemos llegado al final del programa, pero fíjate, este es para tu casa, que lo hablamos ahorita, eso está en Deuteronomio 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Anatema es esas maldiciones que están allí. Del todo la aborrecerás, porque estamos hablando de lo que aborrezco, eso hago. Pero nosotros vamos a aborrecer todas esas cosas y la abominarás, porque es anatema. Todas esas cosas que no están bien, que a Dios no le agrada, que son maldición, tienen que salir de nuestras vidas y no podemos permitir que vengan a nosotros. Vamos a finalizar allí con Gálatas 6:9. Si usted lo quiere, lo puede buscar allí, pastor, mientras yo termino con esta reflexión. Gálatas 6:9, búsquelo allí también para finalizar. Dios aborrece la maldad y Dios bendice a aquel que hace todas las cosas como a él le agrada. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 1:9. Dice así la escritura: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Lo que aborrezco, eso hago. Tenemos que quitarlo. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si tú quieres ser levantado, quieres ser ungido con óleo de alegría en este tiempo, es un buen tiempo para arrepentirnos, recibir a Cristo en nuestros corazones y decirle: a partir de hoy yo quiero que tú me unjas con un óleo nuevo, fresco y alegre en mi vida. Amén, así es. Mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que no nos cansemos entonces de hacer bien y de hacer lo bueno. Definitivamente no nos cansemos de andar en el Espíritu, de dar fruto del Espíritu y no de las obras de la carne, porque las obras de la carne nos llevan a perdición y nos llevan a muerte. En cambio, en el Espíritu llegamos a la meta y culminamos con la victoria que nos da el Señor. Lo que aborrezco, eso hago. No, eso está aquí en la palabra, lo hablaba Pablo, lo describe aquí, pero después al final viene y termina él diciendo: pero ¿qué hago yo en este cuerpo de maldición que me obliga a hacer lo que no quiero? Y lo que no quiero lo termino haciendo. Bueno, para eso tenemos el Espíritu que nos cambia y nos transforma. Y es una lucha constante en nuestras vidas. Sí, claro. Por ejemplo, una persona, ya para finalizar, una persona que es diabética, que sufre de diabetes, bueno, venga a los pies de Cristo, ponga las manos para que venga para acá, para que el Señor lo sane. Pero si no lo ha sanado, no, pero es que yo me voy a tomar una gaseosa, no voy a dar una marca porque tendríamos que cobrar, ¿verdad? Entonces, una marca de gaseosa que sabe que no le va a hacer le va a hacer bien, por el contrario, va a dañar más su vida. Pero es que ya a mí me gustan las gaseosas. Sí, pero si tú sabes que tú tienes una condición en la que no puedes consumir ese tipo de alimento o de bebida, tú lo terminas haciendo. No, es que el colesterol, los triglicéridos, ¿cuáles son los que son buenos y son malos? Como que todo lo que es enfermedad, todo es malo. Ajá, entonces bueno, o la que es la urea, no puede comer carne. Mi hermano, ¿cómo va a comer carne? La grosura, si eso es lo más sabroso. Pero no puede porque te hace daño. Esas cosas que hay que aborrecerlas en algún momento, tienes que quitarlas y tienes que apartarlas. Que no es para toda la vida. Estoy poniendo estos ejemplos muy palpables para que usted me pueda comprender mejor. Pero aquello que a Dios aborrece y que a Dios no le agrada, apártelo de su vida y apártelo de sus caminos y empiece a recibir la palabra para que Dios le dé salvación y vida eterna. Y si ese es tu caso, repite conmigo esta oración. Tú le dices al Señor: Señor, yo quiero vivir apartado de todo el mal. Quiero tener un espíritu dispuesto para aborrecer todas las cosas que me hacen daño. Por eso hoy te recibo como único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho y quiero que vengas a mí para que restablezcas y me des una vida nueva. Amén y amén. Si hiciste esta oración, no te preocupes, ya eres un hijo y una hija de Dios. Vas a tener el Espíritu Santo quien te va a guiar, te va a conducir a toda verdad y te va a ir diciendo las cosas malas de las cuales tú te tienes que ir deshaciendo y aborrecer todo aquello que a Dios no le agrada. Bien.